Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Cuando pensamos en lo que hace que un lugar sea genial para vivir, a menudo pensamos en cuán seguro es, cuán agradable es el vecindario y cuán amigables son las personas que viven allí. Un país cumple con todos los requisitos. Islandia es una nación insular frente a la costa este de Groenlandia que ha sido votada repetidamente como uno de los mejores lugares para vivir en el mundo. Algo más de 340 personas viven allí, lo que la convierte en una de las ciudades más pequeñas del mundo. Pero su impresionante belleza natural lo compensa de sobremanera. La gente viene de todo el mundo para ver los manantiales naturales y las colinas onduladas. Personas de todo el mundo vienen a este pequeño país para ver sus muchas atracciones, como su hermosa arquitectura y la aurora boreal. Debido a que Islandia tiene inviernos duros, no siempre hay mucha luz solar, pero eso solo añade al misterio del lugar, que es tan diferente de lo que la mayoría de nosotros conocemos y entendemos. Una de las cosas más atractivas de Islandia es la amabilidad, la apertura y la bondad de su gente. Debido al terreno difícil y los inviernos duros, las personas dependen unas de otras, valoran la comunidad y cuidan de sus vecinos. Hay actitudes sociales muy fuertes contra el crimen. No tienen ejército y sus policías no llevan armas. La gente a menudo deja las puertas sin cerrar y hace autostop con extraños. La paz y tranquilidad de Islandia se vería interrumpida una noche de viernes en 2017 por un asesinato brutal que parecía no tener razón. El país quedaría en shock. Vamos a hablar sobre Birna Briansdottir. Birna Briansdottir vivía en el sureste de Reykjavik. Aunque sus padres ya no estaban juntos, mantenían una relación amistosa, y ella era el centro de su mundo. Era brillante y llena de vida, con su personalidad ardiente reflejada en su llamativa cabellera pelirroja. Era increíblemente ingeniosa con un agudo sentido del humor, lo que la hacía popular entre sus amigos. Era despreocupada y caprichosa, pero siempre responsable, con esta madurez reflejada en su relación con su familia y su actitud madura hacia el trabajo. La música era una gran pasión, y Birna no era exigente, escuchaba de todo, desde rap hasta pop y desde rock hasta folk. Era esta apertura y espíritu libre lo que hizo que tantas personas la quisieran. Birna tenía un grupo cercano de amigos, y le gustaba salir por la noche en Reykjavik. Trabajaba en la sección de moda de un concurrido gran almacén. Para relajarse tomaba algo en el bar local después del trabajo y luego salía para desinhibirse de verdad. Seguro que esto es lo que Birna hizo esa noche, el 13 de enero de 2017. Después de cerrar la tienda, tomó unas copas, jugó unas manos de cartas y luego se fue al centro de la capital para reír, beber y bailar toda la noche. Fueron a Horrep, un lugar donde tocaban bandas nuevas, y Birna pronto estaba bailando en el escenario. Mientras sus amigos estaban listos para irse a las 2 am, Birna no. Quería seguir divirtiéndose. Salió del club justo antes de las 5 am, y salió al clima de 9 grados. Luego fue a comprar falafel, y después caminó de regreso a su casa. Una mujer caminando sola en Reykjavik no era raro. La gente confiaba entre sí y se cuidaban mutuamente. Debido a su embriaguez, dejó caer monedas y tropezó con un extraño al lado de la carretera. Mientras seguía caminando, giró en una esquina y bajó por un callejón estrecho hacia el mar. Entonces desapareció. Como era conocida por ser puntual, cuando no se presentó al trabajo, la gente se preocupó de inmediato. María, una amiga de la escuela que trabajaba con Birna, se preocupó de inmediato porque no estaba allí. Se puso peor cuando intentó llamar a su celular, no funcionaba, y Birna nunca apagaba su teléfono. La gente pensaba que simplemente había regresado a casa de su papá para dormir la resaca. Sus amigos que habían salido con ella esa noche también pensaron esto, pero ella no estaba allí. Filla, la madre de Birna, fue llamada porque también estaba preocupada por dónde estaba su hija. Conocía a Birna y sabía que esto no era propio de ella en absoluto. Sin esperar, su familia llamó a la policía de inmediato para decir que no estaba allí. Dándose cuenta del poder de las redes sociales, Sila publicó en su página de Facebook: «Queridos amigos, no es típico de ella que no podamos contactarla. Por favor, compartan y encontremos la Cilla. Islandia es una comunidad pequeña, y antes de mucho los desesperados llamados de Cilla en Facebook comenzaron a compartirse, y las noticias sobre la desaparición de Birna empezaron a circular. El estrés y la preocupación de tener un hijo desaparecido son inimaginables.
Sus padres no podían dormir y llamaban persistentemente a todos los servicios de emergencia, buscando desesperadamente cualquier nueva información sobre el paradero de Virna. Al día siguiente, la policía pudo rastrear su última interacción móvil conocida antes de que se apagara o se apagara. Justo antes de las 6 a.m., su teléfono se conectó a una torre móvil en una ciudad portuaria, Hafnarfjordur, a 6 millas fuera de la capital. De inmediato, Silla se subió a su coche y condujo hasta allí, llamando a su hija y mirando alrededor de la zona. Un grupo de familiares y amigos trabajaron con ella para traer a Virna de vuelta a casa con vida. Pronto, habían pasado 36 horas desde que Virna había desaparecido en la noche de Reykjavik. Sus amigos y familiares estaban seguros de que algo malo le había pasado. Era una joven de confianza, y esto no era propio de ella en absoluto. Sin embargo, la policía no sabía mucho. No había pruebas de un asesinato o secuestro, así que no pudieron hacer mucho. A medida que se difundía la noticia de su desaparición, rápidamente ocupó la portada de todos los periódicos. Todos los presentadores de noticias en Islandia hablaban de Virna todo el tiempo. Su rostro estaba en cada página de los periódicos. En las primeras horas de la mañana del domingo, sus padres fueron a la policía y le suplicaron que la buscaran. Dijeron que no se habría ido por su propia voluntad, y mucho menos sin decirle a nadie a dónde iba. No tenía problemas de dinero ni problemas de pareja. Todos los que conocían a Virna la adoraban. Un caso tan desconcertante e inusual como este requería a los mejores detectives de Islandia, uno de los cuales era Grim Or Grimson. Tenía 30 años de experiencia en investigaciones, incluso fue parte de un equipo especial que pasó más de 5 años, construyendo un caso contra aquellos cuya mala conducta y corrupción contribuyeron al colapso financiero de 2009. Después de esto, volvió a sus raíces como oficial de policía, diciendo que extrañaba el trabajo acelerado. Al igual que sus colegas, él tampoco estaba inicialmente tan preocupado por Virna. Había muchos otros factores que tenía que considerar. La gente desaparece en Islandia, desde problemas de salud mental hasta simplemente quedarse en casa de un amigo y no decírselo a nadie. La mayoría de las personas desaparecidas eventualmente aparecerían. Se instalan muchas cámaras de CCTV en las capitales de todo el mundo, pero Reykjavik no es como la mayoría de ellas. A la gente de Islandia no le gusta ser observada, y dado que el crimen no es común, la gente tiende a vigilarse a sí misma. Se cuidan unos a otros y a los extraños. Pero alguien la vio la noche en que desapareció. Las cámaras de seguridad la mostraron saliendo del club con sus monedas en el suelo. Y chocar con un extraño. Cuando Grimson revisó la siguiente cámara a menos de una cuadra de distancia, ella ya no estaba. Había dos opciones. O había tomado el camino lateral en la esquina, o se había subido a un coche. Grimson prestaba mucha atención a los pequeños detalles, y estaba seguro de que las imágenes de las cámaras de seguridad rotas contenían una pista que los llevaría a Virna. El Kia Río rojo que vio iba en dirección contraria al otro lado de la carretera desde Virna. Poco tiempo después de que Virna fuera vista en el bar Lebowski, la vio pasar. La policía tuvo que seguir esta pista. ¿Qué pasaría después? No podían ver la matrícula, quién estaba conduciendo, ni cuántas personas había en el coche. Había más de 100 de esos tipos de coches en Islandia. Esto no hizo que sus padres se sintieran mejor con respecto a sus preocupaciones. Filla estaba incandescentemente furiosa cuando le explicaron que la calidad de la cinta era demasiado mala para extraer más detalles. Filla dijo, ¿no pueden encontrarlo como en las películas? Grimson respondió, no funciona así. La policía sabía que, aunque no tenían suficientes cámaras de vigilancia, la gente de la zona tenía esperanza. Le pidieron a la gente de Islandia que los ayudara. En una rara conferencia de prensa, Grimson y la familia angustiada de Virna hablaron frente a las cámaras y suplicaron a Islandia que les ayudara a encontrarla. Frente a los medios, Sila mostró qué tipo de persona era su hija al decir que era muy inteligente, bilingüe, ama otras culturas y le encantaba viajar. La corazonada de la policía en la conferencia de prensa llevaría a un avance. Resultó ser correcto, y antes de mucho tiempo tuvieron su primera pista. Un par de hermanos decidieron buscar en Hafnarfjordur, donde su teléfono había enviado una señal desde la torre, y al llegar allí, se dirigieron hacia el puerto. Después de buscar en un área cercada, encontraron un par de botas, unas Doc Martens negras, idénticas al par que Virna había sido vista usando por última vez. Usando el poder de las redes sociales, publicaron una foto de ellas en Facebook, y antes de mucho tiempo, llegaron los oficiales. Confirmaron que los zapatos eran de Virna. La policía finalmente sintió que estaban avanzando. Grimson le dijo a la policía que revisara cuidadosamente las grabaciones de las cámaras de seguridad, y pronto vieron una imagen que conocían.
A las 6 de la mañana del día en que Virna desapareció, un Kia Rio rojo entró en el puerto. Un hombre ebrio salió del coche y tropezó hacia un barco pesquero que ya estaba atracado. Después de eso, el coche se marchó. Finalmente, pudieron leer la matrícula. El coche había sido alquilado por Thomas Meller Olsen, un pescador de 25 años de Groenlandia. Una familia había alquilado el coche desde entonces, y dijo que había un olor a productos químicos proveniente de la parte trasera. Después de llevarse el coche, la policía estaba decidida a encontrar cualquier señal de Virna. Eventualmente, encontraron una pista. Había manchas de sangre en el asiento trasero. Para poder averiguar si era Virna, se tomaron muestras rápidamente y se enviaron a Suecia para ser analizadas. Para Grimson y su equipo, ahora era una carrera contra el tiempo. Necesitaban encontrar el arrastrero y a sus únicos sospechosos, Thomas Mother Olsen y Nikolai Olsen. Thomas y Nikolai no eran parientes, pero eran compañeros de tripulación en el arrastrero. Thomas era considerado relajado, accesible y generalmente agradable mientras estaba a bordo. Su teléfono sonó, y Thomas se puso pálido. Era un artículo de noticias que decía que el barco en el que estaba vinculado con la desaparición de Virna. Un periodista se había puesto en contacto con un grupo de Facebook utilizado por los hombres a bordo, y preguntó quién había alquilado el coche y quién había sido visto en las cámaras de seguridad. Thomas estaba visiblemente alterado. Su capitán le aseguró que si era inocente, estaría bien. Fue un gran desafío para Grimson y su equipo. Cuanto más tiempo estuvieran sus sospechosos en ese barco, más tiempo tendrían para inventar historias y deshacerse de cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. No te preocupes, el capitán del barco ya tenía un plan. Leyó sobre la conexión entre el barco y Virna, así que dio la vuelta al barco y regresó a Islandia. Él y sus altos oficiales acordaron que dirían que los problemas con el motor les hicieron tener que dar la vuelta, y que los sospechosos no podían leer nada sobre el caso porque el wifi estaba apagado. Para sorprenderlos, la policía envió a miembros de su escuadrón de élite contra el terrorismo, también conocido como el Escuadrón Vikingo, para abordar el barco tan pronto como llegara de regreso a Islandia. Finalmente la policía pudo atrapar a sus dos sospechosos después de desembarcar a los oficiales desde un helicóptero en el barco. La reacción del público ante el caso fue masiva, y todo el país estaba esperando con ansiedad cualquier noticia sobre lo que le había sucedido a Virna. El caso parecía apoderarse de todos los aspectos de la vida islandesa. Aunque sus intenciones eran buenas, los detectives en línea solo añadieron confusión, y se volvió difícil distinguir el rumor del hecho. Las historias iban desde un cuerpo encontrado en un lago hasta Virna y otras mujeres encontradas vivas en el arrastrero, y se difundieron por las redes sociales. Grimson se mantuvo tranquilo y pidió a los demás que hicieran lo mismo. Sin embargo, las personas que tenían buenas intenciones no estaban ayudando en la búsqueda de Virna. Alrededor de las 11 de la noche del miércoles, el barco volvió al puerto y los dos sospechosos fueron esposados y llevados de regreso a Islandia. Luego salió la terrible noticia. Se encontró sangre de Virna en el coche de alquiler. No pasó mucho tiempo antes de que la policía interrogara a los dos hombres. Nikolai y Thomas estaban seguros de que no habían hecho daño a Virna, y ambos contaron la misma historia sobre lo que sucedió esa terrible noche. Se habían separado y habían ido a diferentes bares a beber antes de reunirse de nuevo cuando la noche estaba llegando a su fin. Nikolai ya estaba muy borracho, así que le costaba recordar lo que decían. No tenía idea de quiénes eran, pero dijeron que habían recogido a dos chicas en la calle, y una de ellas era Virna. Thomas dijo que dejó a Nikolai en el barco y luego se fue. Luego fue a la parte trasera con las dos chicas y las dejó besarse. Después de una hora, las dejó. La policía estaba inclinada a creer a Nikolai. Lo habían visto alejarse y claramente no estaba en condiciones de hacer nada. Sin embargo, cuando se trataba de Thomas, tenían un mal presentimiento, y las pruebas en su contra se estaban acumulando. Fue examinado por un médico que determinó que las heridas en su pecho eran signos de una lucha o pelea. Al registrar el barco, la policía encontró una licencia de conducir en el basurero. Pertenecía a Virna. También encontraron drogas con un valor en la calle de casi 1,5 millones de libras. Thomas afirmó haber dormido en el coche, pero la policía revisó el odómetro, que mostraba que el coche había sido llevado a dar un largo paseo. También tenían CCTV de él porque lo vieron comprando bolsas de plástico y líquido de limpieza antes de limpiar el interior del coche.
La policía no creyó su historia de que estaba enfermo, y solo intentaba limpiar el coche porque sabían que las manchas de sangre eran de Birna. La parte trasera del coche se iluminó cuando usaron luminol, para revelar cualquier rastro de sangre que no pudiera verse a simple vista. Esto mostró que estaba completamente cubierto de sangre. 4 días después de que desapareciera, Islandia lanzó la mayor búsqueda de su historia. El gerente del proyecto de búsqueda y rescate dijo: "Hoy, ella es nuestra hermana, nuestra hija", y eso se convirtió en el mantra. No vivimos en una sociedad donde toleramos que una mujer de 20 años sea secuestrada en la noche. No pasaría mucho tiempo antes de que la policía encontrara lo que buscaba. Un helicóptero de la Guardia Costera notó algo flotando en el agua cerca de un faro local, y era un cuerpo. Habían encontrado a Birna. Cuando salió esta noticia, Islandia entró en duelo y la gente estaba conmocionada y no podía creer lo que escuchaba. Cosas como estas solo sucedían en las películas y en otros lugares. En Islandia, no sucedieron. La gente en Groenlandia estaba conmocionada y triste junto con sus vecinos nórdicos. La calle principal de Reykjavik, donde había ido Birna, se convirtió en un santuario con velas encendidas. El funeral de Birna tuvo lugar en la Hallgrímskirkja, que es la iglesia más grande del país. Más de 2 personas, incluyendo al presidente y al primer ministro, estuvieron allí. La gente necesitaba respuestas de la policía, y tenían que darlas. Primero, tenían que averiguar qué mató a la persona. Birna había sido encontrada desnuda, pero no pudieron encontrar evidencia de una agresión sexual. El examinador encontró que había sufrido un trauma contundente en la cabeza, y también había sido estrangulada. Sin embargo, la causa oficial de la muerte fue dictaminada como ahogamiento. Ella había sobrevivido al ataque inicial, y estaba viva cuando la metieron en el agua. Aunque Grimson y su equipo examinaron todas las pruebas, no pudieron encontrar ningún vínculo entre la muerte de Nicolás y el asesinato de Birna. No pensaban que tuviera algo que ver con ello. Fue liberado después de 2 semanas en la cárcel y horas de interrogatorio. Miraron a Thomas de nuevo. Su historia no había cambiado, y tampoco iba a cambiarla. Durante 9 entrevistas con la policía, insistió en que no era culpable. A medida que llegaban más pruebas, la policía aún no podía entender por qué Thomas mataría a Birna, a pesar de que tenían una escena del crimen y un sospechoso. Su ADN fue encontrado en un cordón de las Doc Martens de Birna, y sus huellas dactilares estaban en su antiguo permiso de conducir del 30 de marzo de 2017. Las alertas de noticias de última hora se estaban extendiendo por toda Islandia. La policía había acusado a Thomas Möller Olsen de posesión de drogas y asesinato. El interés de los medios en la historia alcanzó un punto álgido cuando comenzó su juicio en agosto de ese año. Fue durante su juicio que cambió sensacionalmente su historia. Dijo que no había 2 chicas, solo una, Birna. Afirmó que había dejado el coche para ir al baño, y que Nicolai se había marchado con Birna en el asiento trasero. Cuando regresó, ella no estaba con él, lo que sorprendió al tribunal. Ahora estaba tratando de incriminar a su compañero de tripulación, admitiendo la posesión de drogas, pero negando el asesinato. A finales de septiembre, los 3 jueces lo declararon culpable de todos los cargos. Luego fue llevado a comenzar su condena de 19 años de prisión. Cuando Thomas Möller Olsen intentó apelar su condena, el Tribunal Superior la confirmó. El año siguiente, el Tribunal Superior se negó a considerar otra apelación. Hubo mucho shock en Islandia cuando Birna Briansdottir fue asesinada. Este caso será recordado, nos cambió un poco nuestra sensación de seguridad, dijo el capellán que dirigió el funeral de Birna. Se instalaron más cámaras de vigilancia en Reykjavik, y las mujeres se volvieron más cautelosas con los extraños. Aunque Grimson había sido oficial de policía durante 30 años, este fue su primer caso de asesinato. La gente en Islandia lo veía como un héroe porque era tranquilo y coordinado. Ahora está orgulloso de trabajar para su país en la Agencia de Cooperación en la aplicación de la ley de la Unión Europea en La Haya. Aunque el asesinato de Birna Bjarnadottir fue un evento terrible, su memoria sigue viva. Y el pueblo de Islandia está decidido a que nunca sea olvidada. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.